Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. De nuevo estoy con vosotros, soy Cristina Galiano y mi cocina, además de ser rápida, es sobre todo muy práctica, un poco orientada a todas las personas que hoy trabajan fuera de casa, no solo dentro, y que tienen que modernizarse y adquirir nuevas técnicas y nuevos conocimientos para hacer una cocina más sana y más rápida y más nutritiva. Yo soy experta en nutrición, soy licenciada en farmacia y un poco por ahí va mi línea, que toméis alimentos cuanto más variados mejor, que los cocinéis de la mejor manera posible para que conserven todo su valor nutritivo, que manchéis pocos cacharros en la cocina, que no tardéis mucho tiempo y que comáis sano y variado. Hoy os voy a hacer un plato que es muy rico, que es salmón fresco con espinacas. Salmón cremoso también le podríamos decir. Es muy sencillo de hacer, se puede hacer por el método tradicional y se puede hacer con las técnicas modernas, y ahí es donde yo ahínco vamos a utilizar las técnicas modernas que muchas veces están en vuestra casa un poquito de adorno. El salmón, como os he dicho, lleva espinacas, 400 gramos de espinacas, las podéis usar frescas o congeladas. Yo, por mi trabajo, aquí veis, las tenéis congeladas. Aquí ya están descongeladas. Las descongeláis, las podéis descongelar en el microondas o las podéis descongelar en el sitio menos frío de la nevera. Los fabricantes de estos productos dicen que se metan directamente en el microondas congelados y que se congelen directamente, que se cocinen, directamente. A mí personalmente me gusta más. Como todas las cocciones está comprobado que cuanto más cortas mejor, a mí me gusta primero descongelar las espinacas y una vez que las descongelo poderlas cocinar. Pero ya eso es como gustos. Lo mismo que espinacas congeladas no las tengo que lavar, las otras son un poquito entretenidas de limpiar, y si están recién cogidas las espinacas frescas son una maravilla, pero si llevan 8 días en la tienda están lacias y prácticamente han perdido todas sus vitaminas. Por eso todavía hay mucha gente que está reacia a usar verduras congeladas, y yo os diría que en determinados momentos unas verduras congeladas pueden tener más vitaminas y más valor nutritivo que las frescas. Hombre, si las cogéis de la finca, del campo y las podéis cocinar, fantástico, pero si ya llevan mucho tiempo después de recolectadas, van perdiendo cada día propiedades. Entonces es un poco pues que veáis, siempre yo creo que es bueno y práctico tener un surtidito de verduras congeladas en el congelador, pues para echar mano. Ya os digo que pueden tener más valor nutritivo, y hay estudios que lo acreditan, entre unas congeladas que no se ha roto en ningún momento la cadena del frío, eso es muy importante, y otras que lleven 8 días en el mercado. Porque ¿qué pasa? Que cuando son congeladas, las recolectan, hay muchas fábricas que están un poco muy cerquita en las zonas de mayor producción, las llevan rápidamente y pasan por unos tanques de ultracongelación a 40 grados bajo cero, primero les hacen un blanqueado, por supuesto, entonces se congelan tan deprisa, que no pierden absolutamente nada. Y es cómodo tenerlas. Entonces vamos a cocinarlas, las podríais, veis también los métodos tradicionales, dicen que las pongáis en agua hirviendo con sal, que las tengáis cociendo durante mucho tiempo. Yo pienso que los alimentos se deben cocinar con el agua que ellos tienen. Y concretamente la espinaca, veis que esta ya está descongelada, tiene agua, y yo la voy a cocinar, pues si fuera en la olla la cocinaría tal cual y en 2 minutos, pero vamos a cocinarlas en el microondas, veis que las estoy escurriendo un poquito. No hace falta ponerles sal, ¿por qué? Porque no las estamos lavando. Si nosotros las ponemos a cocer con agua, pues claro, todas las sales minerales de las espinacas pasan al agua y entonces hay que salarlas. Pero aquí, como se van a hacer con el agua que ellas tienen, la espinaca es una verdura que tiene mucha agua en su composición. Ya sabéis que no son tan ricas en hierro como se decía antiguamente. Vamos a meterlas un momentito en el microondas. Con 4 minutos es bastante. Lo primero que tenéis que hacer es lavaros las manos con agua y jabón, que el jabón es un desinfectante, y solamente con agua, yo porque estoy toda la mañana metida en la cocina y ya las tengo limpias, pero si no, cuando entréis en la cocina, sobre todo si venís de la calle, agua y jabón. El agua solo no es suficiente. Entonces, lo que os contaba, que las espinacas que hablaban de que había que ponerse tan fuerte como Popeye, pues si se tomaban muchas espinacas, fue un error de coma, y no tienen tanto hierro como se pensaba al principio, pero efectivamente también tienen hierro, y son, como todas las verduras de hoja verde, tienen también ácido fólico, que es muy importante para las mujeres que están gestando, en fin, que son
hay que tomar verduras y en este caso la espinaca, que ya sabéis que es un poquito astringente, con el salmón va muy bien. Bueno, el salmón podéis hacer desde una pieza grande, la receta es 1 kilo o 1,5 kilos de salmón, puede ser del centro, puede ser de la cola, puede ser como queráis. Decirle al pescadero que os lo escame bien, porque lo vamos a hacer con las técnicas modernas, es decir, en el microondas, en su jugo, y entonces las escamas en el microondas absorben mucho las microondas y pegarían pequeños estallidos, entonces es preferible que le digáis al pescadero que os quite bien las escamas. Hoy sabéis que el salmón pues, es magnífico, viene en gran parte de Noruega, tenemos salmones fenomenales a un precio estupendo, es un pescado azul, ya sabéis que hoy para el colesterol nos cuentan todos nuestros expertos que los pescados azules son muy sanos y además si compráis un bicho entero os va a salir mucho más barato que si compráis un trozo, todo depende de si lo queréis usar, porque fijaros, si compráis un bicho entero pues podríais usar la cola, por ejemplo, para este plato, o el centro, me da lo mismo, pero vamos a imaginar que usáis la cola para hacerla con este plato. El centro, si os gusta marinado, pues queda fantástico marinado, y toda la parte de arriba fea, pues os serviría también para hacer un caldo, una sopa de pescado, con sus sustancias y todas estas cosas que se añaden a los caldos, o también para hacer unas conchas de pescado, desmenuzándolo bien, con una bechamel, añadiéndole unos champiñones, o sea que tiene múltiples usos. También podéis decirle al pescadero que os quite la piel y cortarlo en medallones, cortarlo en rajas, en fin, que el salmón tiene cantidad de posibilidades para guisarse. Aquí tengo, le tenéis que decir, vamos a quitar el platito de las espinacas. Aquí tengo el salmón se ve enseguida cuando está fresco, la piel es brillante, la escama también, el ojo, la galla. Entonces, si además compráis en un sitio en el que os conozcan, pues yo creo que nos van a meter gato por liebre. Entonces le decís al pescadero que os lo abra como un libro y que le quite la espina. No tenéis que lavar el salmón, porque el salmón ya os lo limpia el pescadero y le ha quitado la tripa. Entonces, lo único, si quisierais para un poquito más de higiene, es pasarle simplemente un poquito de papel de cocina. Este ya prácticamente está limpio, lo vamos a secar un poquito. Es alguna escamita que por aquí tiene. Y ahora, en cuanto nuestras espinacas estén cocinadas, volvemos. Han pasado ya los 4 minutos y vamos a sacar las espinacas del microondas. Veis que lo importante en el microondas es eso, que tengamos un recipiente que tape bien, porque fijaros, no habíamos puesto nada de agua y todo este vapor de agua procede de las espinacas. Entonces han soltado bastante agua, están quemando, les vamos a espachurrar un poquito para quitarles este agua y luego enseguida vamos a empezar a montar el plato. Casi las voy a servir aquí. Y tiramos el agua. Bueno, ya tenemos nuestras espinacas cocidas, tenemos nuestro pescado limpito y seco, entonces lo vamos a salpimentar un poquito por dentro y por fuera, porque no lleva, fijaros que no lleva ni siquiera aceite. La receta serían 1 kilo o 1,5 kilos de salmón, abierto como un libro sin espina, pero con piel, 400 o 500 gramos de espinacas, frescas o congeladas, sal, pimienta, un poquito de curry, que luego hablaremos del curry, y 2 decilitros de nata líquida. Aquí la nata, veis, a diferencia de cuando hacemos biscuits glacés o tenemos que montarla, la nata no importa que tenga menos materia grasa y podéis usar nata de 30% en lugar de 35%. Si hay personas que tienen problema de colesterol y no quieren tomar grasas saturadas animales, pues sustituirlo por la leche evaporada, que no es tan cremosa, que no la han enriquecido en materia grasa, simplemente le han quitado el agua, no os va a salir el plato tan cremoso, pero tampoco estará mal. Entonces vamos a salpimentar primero, siempre un poquito de pimienta blanca recién molida, por dentro y por fuera, un poquito de sal. Las espinacas habéis visto que no les habíamos echado absolutamente nada de sal y si las tuviéramos ahora que tomar sofrititas veríamos que están muy sabrosas porque conservan todas sus sales minerales. Las espinacas, si queréis, las podéis picar un poquito, estas ya estaban un poquito troceadas, eso ya va un poco a gusto.
les vamos a añadir la nata. Que también podríamos haber mezclado las espinacas con la nata primero y casi es lo que voy a hacer porque quedan mejor. Las manos siempre muy limpias en la cocina, pero hay que estar lavándoselas continuamente. Aquí tenemos los 2 decilitros de nata, nata espesa, que vamos a mezclarlas bien porque se nos van a quedar mejor que si las ponemos ahí directamente. Eso también lo vamos a aderezar un poquito con sal, pimienta y curry. El curry hay mucha gente que no lo habrá probado nunca. Pues yo os recomendaría que lo probarais y seguro que os va a gustar. Le echáis un poquito al principio. El curry proviene de la India. Hay muchísimas clases de curry porque están hechos con una serie de especias. Llevan cominos, llevan cúrcuma, llevan cilantro, llevan clavo, llevan una serie de hierbas aromáticas o de especias trituradas y un poquito también de picante. Probarlo porque de verdad le da un toque buenísimo al plato. Vamos entonces también a aderezarlas, un poquito de sal, un poquito de pimienta y el curry un poco como os guste, ya os digo, Utilizar uno que no sea muy picante y sobre todo si no estáis acostumbradas. A mí me gusta mucho y le voy a poner un poquito, pero ya eso va un poquito a gusto del consumidor. No vamos a añadir absolutamente nada de aceite, fijaros, con la grasa que tiene el salmón vamos a tener suficientemente y la grasa que le hemos añadido con la leche, la nata líquida. No va a llevar más agua, no va a llevar nada, el pescado se va a cocinar, se va a cocer en realidad porque en el microondas ya sabéis que no asamos para nada, simplemente cocemos y las vamos a cocinar el pescado en su jugo con el poquito de nata. El pescado soltará juguito las manos también se pueden usar cuando están bien limpias, que es la mejor herramienta que tenemos. Le vamos a añadir ahora un poquito de sal por arriba porque no le habíamos echado sal. Un poquito de sal, un poquito de pimienta. Vamos a aclarar un poquito la tapadera para no ensuciar más cacharros y nos sirve ahora de tapadera del recipiente. Este recipiente tiene la ventaja de que además la tapa sirve de sopera, sirve de cuenco, sirve de muchas cosas. Tapar muy bien tapado. Y se va a cocer. Vamos a cocer, no es un pescado ni asado ni frito, es un pescado simplemente cocido. Ahora os explicaré, lo vamos a meter en el microondas para que se vaya haciendo, le vamos a poner 5 minutos al 100% de potencia y os explicaré cómo se haría por el método tradicional. Ya sabéis que a mí me gusta utilizar las técnicas modernas, pues aquí estamos. Microondas al máximo de potencia, que es el 100%. Y de momento 5 minutos, porque el pescado se debe tomar siempre en su punto. Si lo resecáis y es estropajo y ha perdido toda su gracia. ¿Cómo se sabe si el pescado además está hecho? Pues es muy fácil. Si tuviera espina, que no la tiene, nos iríamos con un cuchillito a ver si se desprende fácilmente de la espina. Entonces todos los pescados cuando tienen espina, una raja de merluza, una trucha, si tienen espina pues abriríais un poquito y iríais a ver si se desprende con facilidad la espina de la carne. En este caso no tenemos espina, no nos sirve de truco, pero el salmón sabéis que cambia de color y pasa de clásico naranja fuerte que tiene a un rosa mucho más pálido. Entonces es preferible, como yo voy a hacerlo en 2 o 3 pasos, que no pasarnos de tiempo y que ya salga reseco. Una cosa, sea la que sea, una verdura, una carne, un pescado, si le falta tiempo de cocción, tiene arreglo, se le pone un poquito más y no pasa nada. Si lo pasamos, ya estará reseco. Y el pescado cuando está en su punto se abre en láminas, en lascas, y se ve que está jugoso y que está chorreando todo su propio jugo, mientras que si está reseco aparece un poco arrugado y no tiene nada que ver.
Es un pescado, es un plato el de salmón con espinacas, que casa muy bien y os recomiendo que no cambiéis el salmón por otro pescado, lo podréis hacer con merluza o con pescadilla gorda, pero digamos que la grasa del salmón, ya sabéis que el salmón es un pescado muy grasiento, la grasa del salmón va muy bien con la espinaca, que es un poquito astringente. Entonces, si no tenéis microondas o no queréis usarlo, ¿cómo se haría este pescado por el método tradicional? Pues este no es muy grande, esto es un clásico hervidor de pescado, un recipiente grande, entonces tiene una rejilla para luego sacar el pescado. Entonces, con las cabezas y las pieles, sobre todo de pescados blancos, aunque también podéis aprovechar aquí la espina del salmón, pero el día que pensáis hacer un pescado que no sea en el microondas, tenéis que hacer lo que se llama un caldo corto, o fumé de pescado, o caldo de pescado, y entonces le pedís al pescadero que os dé una serie, pues eso, preferentemente de espinas, cabezas y pieles de pescado blanco, lenguados, gallos, rodaballo, rape, que dan mucha sustancia. Entonces coceríais aquí esas espinas lavadas simplemente, no hace falta más, las laváis bien cuando vienen de la pescadería, ponéis una cebolla troceadita en rajitas, una hoja de laurel, 2 o 3 dientes de ajo, que pueden estar con piel porque luego se van a tirar, unos granitos de pimienta, un chorrito de vino blanco, agua por supuesto, y un poquito de limón. Y entonces ese caldo corto, ese caldo de pescado en el cual estamos cociendo las espinas, lo tenéis cociendo no más de 10 minutos, porque si cocéis demasiado las espinas al final amargan. Entonces luego eso todo lo colaríais y entonces en ese caldo corto es en el cual sumergiríamos nuestro salmón en este caso, pero tendríamos que hacerlo de distinta manera. Primero lo haríamos sin las espinacas y entonces lo meteríamos aquí y lo dejaríamos un poquito crudo y luego pasaríamos ya a sacarlo y hacerlo en otra cacerola. Y entonces veis que se manchan mucho más cacharros. Las espinacas las tendríamos ya cocidas también por el método tradicional y entonces luego ya ese pescado escurrido del caldo es el cual lo pondríamos un momentito en el fuego con las espinacas para que se terminara de hacer, porque si lo metemos aquí con todo ese caldo corto empezarían a nadar las espinacas por un lado. Y no es un plato de horno, porque en el horno lo tendríais que hacer, si no tenéis un hervidor o no queréis hacerlo en la cacerola tendría que ser en el horno, pero tapando todo el recipiente y haciendo como un papillot para hacerlo en su jugo y que no se resecara, porque si no el salmón os saldría reseco. Es un plato, yo creo que típico para hacer en el microondas, salmón en su jugo. En el microondas ya sabéis que es un aparato para cocer los alimentos, tenemos la ventaja de que se cuecen en su propio jugo sin necesidad de añadir líquidos, pero necesitamos un cacharro bueno porque se evaporan, ¿cómo funcionan las microondas? Se evaporan 12 gramos de agua por minuto, entonces si el recipiente no tapa bien, pues estaríamos perdiendo el agua. En este caso tenemos nata que nos impediría que se resecara, pero de todas maneras el pescado, si estuviera destapado, se resecaría. Y esperamos un momentito porque enseguida se van a pasar los 5 minutos que habíamos puesto. Acabamos de sacar nuestro pescado del microondas, está un poquito caliente, veis que toda la tapa está llena de vapor de agua. Hoy teníamos un poquito de nata, efectivamente la nata se ha evaporado y ha producido vapor, pero también tenemos la humedad de las espinacas y la humedad del pescado que se ha quedado aquí toda condensada. Nunca abráis el recipiente hacia vosotros porque está el vapor a 100 grados y os podéis charrar, simplemente así veis que sale muchísimo vapor. Entonces aquí tenemos nuestro pescado, que fijaros, ya se nota en el corte perfectamente que ya no es el clásico naranja fuerte de su color natural, crudo, sino que ya está mucho más rosadito. Veis que ha salido muy cremoso, entonces ese juguito es parte de la nata que habíamos puesto con el curry y con todo el jugo del pescado. Entonces el pescado es fantástico, se puede congelar, la nata se os quedaría un poquito abierta una vez que lo descongeléis, pero no pasa nada. Sí que quiero insistir en que la congelación, se pueden hacer verdaderas maravillas con la congelación, pero tenéis que saber envasar bien. Entonces, bolsas de plástico fuerte, especiales para congelación, no las que nos venden, las que nos dan los tenderos con la fruta y la verdura, bolsas que son más fuertes, porque para no impedir el oxígeno, meteríais vuestro pescado, si lo queréis aquí, podréis congelarlo sin caldo y la salsita aparte, cerrarlo bien luego apretando para que no haya aire,
precintarlo con el precinto, y el salmón, si lo compráis fresco y por lo que sea no podéis cocinarlo o compráis un día a la semana para toda la semana, lo podéis congelar. Y acordaros que el salmón se congela estupendamente en bolsa, bien escurrido, sin necesidad de lavarlo, pasarle simplemente papel de cocina, incluso si tuviera por la parte de la espina un poquito de sangre se quita con papel y se puede congelar, y ahora a continuación también se puede volver a congelar. Espero que os guste, aquí estaremos de nuevo con vosotros, hasta pronto, chao.